Adriana, te estoy viendo, desde acá te saludo, en ¿Cómo YouTube, estás, la Sara? YouTuber, la millennial, Adriana Amado. ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, acá. Adriana, ¿cómo estamos con las informaciones, las desinformaciones? Vos tenés un seguimiento, ayer hiciste un hilo, no quise espolear hoy de qué ibas a hablar, pero ayer hiciste un hilo brillante, sobre todo en las Gracias. redes, ¿no? Bueno, nada, te escucho. Lo interesante es que hay dos grandes estudios, que fue lo que compartí en el Twitter ayer, de dos colegas, uno del grupo del Reuters Institute de la Universidad de Oxford y otro de dos colegas italianos que trabajaron en conjunto con Harvard, es Manlio De Domenico y Pierluigi Sacco, que hicieron un relevamiento de la infodemia. Estudiaron más de 1 millón de tweets. No, Y en ese 1 millón de tweets de todo el mundo, geolocalizados, ellos analizaron qué proporción de esos tweets eran información confiable, qué proporción eran información dudosa o no verificada, y además algo que es alucinante, que es qué sentimientos estaban asociados a esos tweets. La buena noticia en los dos estudios es que la información poco confiable es una mínima proporción. A pesar de que está instalado como que proliferan las fake news y que hay mucha desinformación, es una proporción que no invalida que la mayor parte de las noticias que circulan sean noticias confiables. ¿cómo sería eso, Ahora, Adriana? Es medio como ¿eh? una contradicción. ¿Cómo sería? Pues sería como una contradicción, ¿no? ¿Cómo sería? A Bueno, ver. ahí es donde quizás desde los medios de información o los periodistas y los políticos, que somos el grupo más informado y más curioso, estamos sobreestimando el fenómeno de la desinformación. Existe. Lo que es interesante saber es que hay dos cuestiones. Políticos y famosos producen el 20% de ese millón de tweets analizados o de esas, en el caso del Reuters Oxford, ellos analizaron las noticias verificadas. Llegan a la conclusión de que estos personajes políticos y famosos hacen el 20% de la información, pero es el 70% de lo que se distribuye. O Ah, sea, que la mayor parte de la información que está circulando por ahí tiene su origen en políticos o famosos. Con lo cual, es raro que después sean los que más se quejan de eso, qué porque en interesante. definitiva son ellos los que están aportando. Y hay una observación muy interesante que hace en el informe de Reuters, y es que a veces la información que viene de las fuentes oficiales tiene un vicio de origen, y es que son las fuentes menos creíbles. Entonces, quizás una forma de reforzar la credibilidad de la información también sería dejar la difusión compulsiva de información o recurrir a fuentes que son más creíbles. ¿Cómo Eh, podemos chequear eso? ¿Cuándo consideramos o cuándo considerás vos fuentes más creíbles? Así le recomendamos a los oyentes, Ariana. Mira, eso también está súper estudiado. Ya también han hecho estudios acerca de cuáles eran las fuentes más confiables en la epidemia, que coinciden con lo que eran las fuentes más confiables antes de la epidemia, que Ujú, son los especialistas, ujú. los médicos, especialmente los médicos que tienen una cercanía. Las personas confían más en su propio médico que en los médicos que ven en la televisión, con lo cual por ahí también acá estamos viendo que una forma interesante de comunicación es reforzar la comunicación que tienen los profesionales con sus propios pacientes, no Ujú. tanta la comunicación mediática. ¿Cuáles son las fuentes menos creíbles? Políticos y periodistas, que somos los que más hablamos del asunto. Ujú. Entonces, una forma de reforzar nuestra credibilidad puede ser recurrir a estos que saben y recurrir a las personas comunes, porque su testimonio tiene la validez de ser alguien que está viviendo las cosas. Y nosotros lo hemos visto la semana pasada con lo que pasó con los jubilados, que digamos, fue tal el impacto que nos generó que estamos hoy
mucho más atentos a las noticias que tienen que ver con el pago de jubilaciones, el monto de lo que cobran, que lo que estábamos antes. ¿Pero por qué? Porque vimos a los propios protagonistas de la noticia mostrándonos cuál era el problema que había con el pago de las jubilaciones. Histórico, digamos. Histórico, pero fíjate que no lo habíamos notado. Me acuerdo que el año pasado yo había hecho una serie de tweets que tenían que ver con la pregunta de por qué había jubilados que cobraban a fin de mes. Y era como que se lo mandé a varios periodistas y nadie me supo explicar. Me dijo, eso siempre fue así. Incluso hablé con algunos diputados y también me dijeron, pero siempre fue así. Y de pronto hoy se convirtió en un tema de varios programas, decir, sí, pero hay jubilados que cobran después del 25 el sueldo de jubilados y que ANSES, otro de los temas, Adriana, perdón que te interrumpa, es sumamente interesante lo que decís, sobre todo la parte social, digamos, aguache y el resto de otros derechos, no tienen un buen uso del cajero automático, independientemente de la generación, no tienen esa tecnología palpable, Bueno, y siempre... Fíjate que estamos hablando de una información que es perfectamente verificable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la información de cuántos cajeros hay. Ahí ya sabemos que, por ejemplo, en el conurbano, que fue donde se hicieron más colas, y en las provincias, prácticamente no hay cajeros automáticos. No. Eso es un problema estructural. Totalmente. Banco Provincia mandó 11 cajeros móviles. Bueno, pero hace todo el país así, ¿eh? Pero fíjate que es como una solución que vino a posteriori. Bueno, total. Porque vos podrías, incluso, fíjate qué interesante forma de comunicación. En vez de hacer tanto aviso publicitario, que no necesariamente es escuchado, si vos mandas un cajero a un barrio con gente que ayude a la gente a retirar su dinero, a sacar sus claves, ¿no estarías haciendo una comunicación mucho más direccionada y mucho más útil y práctica? Sí, igual de todas maneras, viste, el público de la tercera edad es un público que escucha mucha tele y mucha radio y no está muy amistado con las redes y toda esta historieta y no quiere usar el cajero. Te digo porque padezco madres y 3 tías. Sí, yo también, pero justamente vos planteás un tema que es interesantísimo a nivel de comunicación. A ver. Estar expuesto a un medio no significa que ese medio puede servir para comunicarte cualquier cosa. Es decir, vos podés estar mirando la televisión. Ahora, ver un aviso en la televisión no te va a sacar esa prevención que tenés con la tecnología o con el uso del cajero. Ahí vos vas a tener que recurrir a una fuente personalizada, una ayuda, una orientación. Y pasa exactamente lo mismo en la comunicación de la salud. En comunicación de la salud no importa tanto el mensaje mediático como el mensaje personalizado en el lugar en donde vos haces la consulta de salud. Entonces, quizás, y acá digo, para cerrar un poco la reflexión, fíjate que nosotros hablamos, la gente informada, de infodemia y somos los primeros que aportamos a la infodemia, con declaraciones, con notas, con mensajes, con mucha publicidad, cuando en realidad lo que nos están diciendo, sobre todo los grupos de riesgo, es que necesitamos más comunicación persona a persona, más orientación en determinados problemas que no son ya lávate las manos, porque no es que porque lo repitamos más vamos a generar más conciencia. Ya a esta altura tenemos que entrar, así como entramos en una segunda fase de cuarentena, también tenemos que entrar en una segunda fase de la comunicación y también tenemos que dejar de poner tanto hincapié en esta idea de que la información no es confiable o que es intoxicante, porque por ahí lo que generamos como efecto colateral es que la gente se cierre y se retraiga a cuando en realidad debería ser que esté más abierta a escuchar que nunca.